Ujú. Em, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es un cómic? ¿Mm? ¿Qué es un cómic? ¿Ah? El cómic es un género que no es tan antiguo. ¿Mm? ¿Alguno de ustedes lee cómics o dibuja por su cuenta? Yo dibujo a mi cuenta a veces. Ya, A veces, en mi imaginación. ya, súper. Bueno, en los términos más generales, un cómic es considerado un tipo de arte. Este tipo de arte narra una historia, un relato, digamos. Nos hace un relato y este relato lo hace a través de secuencia de imágenes, ¿ya? Es un poco parecido al cine, comparten muchos elementos en común. Cuando uno ve una película también, una película son imágenes, ¿cierto? Que van pasando y van formando una ilusión de movimiento. El cómic no genera esa misma ilusión porque es como el hermano gráfico, ¿cierto? Pero también representa movimiento a través de secuencias. Yo hice algunos dibujos acá como esquema muy sencillo para que los vayamos revisando. El cómic es un relato, este relato se cuenta a través de secuencias y en esta secuencia unimos la imagen y el texto escrito. Eso es como uno de los rasgos más interesantes del cómic, esa capacidad que tiene para unir texto con imagen, ¿ya? Haciendo que la experiencia de lectura sea un poco más dinámica que como cuando leemos una novela, por ejemplo. El cómic es más rápido, más fácil de asimilar. Como les decía, el cómic representa movimiento. Pero en un minutito, Ujú. tengo que ver un tema. Ya, ¿me escuchan? Ujú. Es que aquí en esta casa están pasando muchas cosas. Ya, como les decía, el cómic representa el movimiento y cómo lo hace a través de viñetas. Cada imagen tiene una viñeta, que es el cuadro que contiene la imagen y el texto, ¿ya? La unidad mínima del cómic es la viñeta, y de alguna manera similar, su hermano, el cine, también representa movimiento, y su unidad más mínima es el fotograma. Para que en el cine o en la animación la imagen se vea fluida, tiene que tener mínimo 16 fotogramas, 16 imágenes, ¿cierto? Ujú. Para generar la ilusión de movimiento. Entonces, el cine tiene el fotograma, el cómic la viñeta. Hasta ahí, nada muy nuevo, ¿verdad? En una hoja, normalmente se lee de la misma manera que las novelas. Uno lee de la izquierda hacia la derecha y de arriba hacia abajo. Excepto por los mangas, que son los cómics japoneses. No sé si lo sabían, pero eso se leen al revés. Se leen Todo. lo que sería para nosotros la contratapa, para ellos la portada, y leen de atrás hacia adelante. ¿Me entienden? Empiecen así. Es a la inversa. Pero a excepción del manga, el resto se lee igual. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, una hoja como esta, con viñetas y diagramas, partiríamos por esta, la número 1, después esta sería la número 2, pasa a la número 3, después vuelve hacia abajo, número 4, y después 5, 6. Entonces, el cómic, o sea, el manga partiría de la viñeta 6, sería la uno. No, partiría de la 1, pero después saltaría a la 3, que tengo acá, después a la 2, después a la 4, después a la 6, a la 5. Es como si lo dieras vuelta. Es como si estuvieras frente a un espejo. No sé por qué lo harán así, pero debe ser algo como cultural, digamos, ¿ya? Es igual, pero desde el otro lado, como si estuviera frente a un espejo. Desde arriba hacia abajo, pero ellos leen desde la derecha hacia la izquierda. Y las viñetas no siempre son cuadradas. Hay veces que son triangulares, o que tienen forma de diana, hexágono, o que van una sobre otra. El manga también explora mucho sobre los juegos con las viñetas, ¿ya? A veces hay viñetas que pueden acentuar la sensación de vértigo, de movimiento, sobre todo en los cómics de acción. Entonces las viñetas pueden tener formas muy distintas. ¿Y cómo escribimos los textos? A través de tres como formas. Los diálogos se escriben a través de estos globitos con una punta, ¿verdad? Cuando los personajes hablan, les dibujamos este globito que tiene como un cachito. Y el cachito siempre apunta al personaje para saber quién dice cuál diálogo. Pero cuando piensan, la diferencia es que este globito va acompañado de otros globitos, que acá se me olvidó dibujar, de otros globitos más pequeños.
Entonces, cuando vean un globito con diálogo con otros más pequeños, eso es pensamiento, no es palabra. Cuando vean el diálogo con este cachito que apunta hacia el personaje, ahí sí es un diálogo hablado. Y a veces hay unos cuadros que son la voz del narrador. Cuando el narrador quiere hablar algo o quiere pasar de una escena a otra, pone el diálogo en un cuadrado. ¿Se han fijado que cuando pasan de un lugar a otro, ponen, por ejemplo, mientras tanto en Ciudad Gótica, por dar un ejemplo, de Batman? Punto suspensivo. El Tío, típico cuadro de... le faltó añadir lo del susurro y la Ujú. aclamación. Ah, sí, pues, y también están, bueno, no lo mencioné acá, pero están las onomatopeyas, que es cuando representan sonidos a través de palabras. Por ejemplo, el punch, pow, como sonidos de golpe. O el grrr del rugido, ¿cachai? Cosas así. El gloop, claro, como sensación de incomodidad, ¿cierto? Entonces el cómic tiene como muchos códigos que son súper propios del género, que son del cómic nomás, pero que se entienden. Sobre las historias, siempre tenemos tres partes. Un inicio, donde nos empezamos a conocer la historia, un desarrollo y un final, ¿ya? Ahora, esto no solamente se aplica al cómic, al cine, a la novela, a las narraciones en general. Podemos identificar siempre un inicio, un desarrollo y un final. Pero los narradores, que son los que nos cuentan la historia, no siempre lo hacen desde el inicio. A veces sí. A veces nosotros llegamos al principio de la historia, ¿ya? Llegamos al principio, nos cuentan el desarrollo y hasta el final, ¿cierto? De principio a fin. Esto se llama ab ovo. Ovo es de huevo. Se refiere al huevo como el origen, ¿cierto? Llegamos al huevito, el origen, y después del huevito sale la gallina y podemos contar toda la historia hacia adelante, ¿ya? Pero no siempre es así. A veces nosotros llegamos a la historia a la mitad. Es como cuando unos amigos están contando un chisme y nosotros llegamos al medio y no entendemos y te tienen que explicar todo nuevo. Mira, lo que pasa es que pum, pum, y ahí vuelven al inicio. Por ejemplo, en Ratatouille. No sé si vieron esa película, Ratatouille, una película de animación de un ratón que quiere ser cocinero. Al principio, ¿cómo empieza la película? Si mal no recuerdo, sale el ratón, que se llama Remy, disparado por una ventana con un libro en las manos. Así empieza la película y él después como que te dice que te tiene que contar la historia al principio. ¿Cómo llegué hasta aquí? Bueno, les voy a contar. Y va al inicio de la historia y les cuenta su vida de ratón, la vida de la colonia, cómo él se quería transformar en cocinero, bla, bla, bla. Después llega al medio, que es cuando la señora los pilla a la colonia ratón y le empieza a disparar escopetazos, y cómo llega a París y todo. Y ahí se desarrolla la historia en curso normal. Pero uno llega como al medio, vuelve al inicio y te cuenta todo desde el principio. Esta forma se llama in medias res. El nombre no importa, es solamente para ejemplificarles que hay historias que no siempre parten del principio. Incluso hay historias que parten del final. Imaginen, por ejemplo, la historia de un abuelo que está postrado en la cama, moribundo, despidiéndose de sus familiares, y te empieza a contar la historia de su vida. Te va a decir, mira, yo nací en tal pueblo, a los 5 años nos mudamos a la ciudad con mi papá, mi mamá, mi hermano, mi papá trabajaba en, no sé, una fábrica de juguetes. Tú llegas al final de la historia, pero él va al inicio y te la cuenta de nuevo, hasta volver al final. Esa forma se llama in extremas res. Los nombres no importan, solamente es para explicarle que no siempre uno tiene que partir del principio, ¿ya? Hay distintas formas de contar una historia. Y estas historias tienen que explicar tres cosas. Primero, el contexto. ¿Sabes lo que es el contexto? Es lo que rodea lo que sucede. Por ejemplo, ahora nosotros en Chile, nuestro contexto ahora es de que estamos con aislamiento preventivo, hay una pandemia, estamos en las casitas encerrados. Estamos en Chile 2020. El contexto te explica el tiempo, cuándo se desarrolla esto, fue en el pasado, es una historia del futuro, es una historia del presente, o es en un otro planeta, una realidad paralela, y el lugar. Estamos contando una historia en Chile, en Bulgaria, en Rusia, cuándo se desarrolla y dónde, ¿ya? Hay historias que son en realidades paralelas o en otros mundos, ¿ya? Todo eso se cuenta en el contexto. Entonces, cuando uno cuenta una historia, tiene que presentar en qué contexto se está contando, ¿ya? Por ejemplo, El Señor de los Anillos es un mundo fantástico que se llama la Tierra Media. No es ni pasado ni futuro. Es como un mundo aparte del nuestro. Ese es el contexto. Lo otro, esta imagen me quedó borrosa, pero lo otro importante es presentar a los personajes. ¿Quiénes son? ¿Quién va a ser el protagonista de la historia? ¿El principal? ¿Cuáles van a ser sus compañeros? ¿Va a haber un antagonista, un villano o no? ¿Me entienden? Y lo tercero es contar
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto? Los personajes tienen un motivo para hacer algo, tienen una misión. Por ejemplo, volviendo a Ratatouille. Los personajes son Linguini, que es el jovencito, este crespo medio, medio despistado, Remy, el hermano y el papá de Remy, los cocineros, esos son personajes. El antagonista sería el gerente del chef, ese bajito de bigote. Ese sería como el antagonista, que trata de sabotearlo después. Y el motivo de Remy, ¿qué es lo que lo motiva en esta historia? Transformarse en un chef. ¿Ya? En El Señor de los Anillos, ¿cuál es el motivo? Es que hay un espíritu que había sido derrotado en el pasado, pero quiere controlar a todas las personas de la Tierra Media a través de un anillo. ¿Ya? ¿Y cuál es el motivo de Frodo, el protagonista? Destruir ese anillo para salvar al mundo. Y de eso se trata. Él tiene un motivo, hay un problema que tienen que resolver. En toda la historia o hay un conflicto, o hay una motivación, o hay un problema. Por eso las historias son historias, si no, no contaríamos nada. Tenía otro dibujito por acá. Ah, bueno, y esto lo relaciono yo. Normalmente cuando conocemos una historia o cuando contamos una historia, el contexto casi siempre lo mostramos al inicio. Empezamos la historia y en Ratatouille, por ejemplo, ¿qué nos muestran? La campiña francesa, esta señora en esta casa de campo, y luego la ciudad de París. Ese es el contexto, ¿ya? En una época más o menos como el presente, en la actualidad. Entonces, el contexto por lo general, dónde y cuándo se desarrollan los hechos, está al inicio. Los personajes se van desarrollando. Normalmente en la historia los personajes o aprenden, cometen errores y aprenden, o se vuelven más fuertes, o van logrando cosas, van creciendo los personajes de la historia. Y el conflicto, los problemas, o sus motivaciones, sus objetivos, se resuelven al final. Normalmente van creciendo. Empieza el inicio, pasan ciertas situaciones, van desarrollándose, y cuando ya van a resolver el problema antes del final, eso se llama clímax, ¿ya? Por ejemplo, cuando en Ratatouille el clímax es cuando el crítico Gusteau prueba la sopa de Remy y se va a un recuerdo de infancia y queda maravillado. Y después se entera que la sopa le hizo un ratón, ¿ya? Eso es, por ejemplo, ese es el clímax, el punto más alto. En Señor de los Anillos, claro, pues es cuando Frodo hace este viaje hasta el volcán para destruir este anillo y hay toda una situación. El punto de emoción más alto se llama clímax. Y después del clímax normalmente viene el final. Y en el final se resuelve el conflicto, el problema. Y siempre van a haber objetivos. Aquí es un dibujito bien arcaico, pero tenemos el personaje ahí, ¿cierto? Que se relaciona con el desarrollo. El contexto es lo que pasa alrededor. El espacio, el lugar, la época. Y para llegar al final siempre va a haber un conflicto, van a haber problemas que superar, enemigos que vencer, etc. Más o menos las historias se estructuran así. Ya, entonces, a mi parecer, el contexto responde a una pregunta, que es ¿dónde? ¿Ya? En el inicio, en el contexto, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿dónde se desarrolla la historia? ¿Cuándo? ¿En qué lugar? Los personajes, ¿qué pregunta responden? ¿Quiénes van a estar en la historia? ¿Cuál es el rol de cada personaje? Y el conflicto, el problema, nos explica el porqué. Entonces, en cualquier historia que ustedes quieran hacer, tienen que contestar solamente estas 3 preguntas. ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Quiénes participan en la historia? ¿Y por qué los personajes hacen lo que hacen? ¿Por qué estamos contando esta historia y por qué los personajes tienen ese problema o motivación? Recuerden eso. De todo lo que le hablé, lo que tienes que recordar más es estas 3 preguntas. ¿Dónde, quiénes y por qué? ¿Ya? Eso, esto es un poco tedioso de repente, pero es muy necesario de saber cuando uno construye una historia, porque si no, ¿qué pasa? Que te pones a dibujar y dibujar, y ¿qué pasa? Que el cómic después no hay ni una parte, si es que no tienen estas ideas claras.